Y hay pacientes que me dicen, bueno, no, mira, doctor, es que me comí entonces una milanesa, refresco y me inyecté. Y me llaman y me dicen, no aguanto el dolor de barriga, estoy lleno de gases, o sea, me siento mal. Entonces, si tú no haces un cambio nutricional adecuado al tipo de medicamento, no lo vas a tolerar. Hola, bienvenidos de nuevo a mi podcast On Diet Your Mind. Yo soy Andrea Castellanos, soy nutricionista con un enfoque de Mindful Eating. Y este capítulo es de los que más me han pedido después de buscar a Ana por toda Caracas. Bueno, nada, que tuviese un espacio para compartir con nosotros. Logramos que viniera y la verdad es que para mí es, bueno, obviamente es un honor que estés aquí. Bueno, Ana, ahorita les vamos a contar un poquito en cómo nos conocimos y en qué momentos hemos trabajado juntas. Pero bueno, si yo te digo que esto es el gurú de la alimentación, de las hormonas, de toda la parte de wellness, bueno, se los digo con propiedad. Entonces, bueno, doctora Ana Cristina Hayek, por favor, o sea, después de tantos estudios, mínimo que le pongamos su nombre como es. Y bueno, nada, bienvenida, Ana. Gracias, estoy emocionadísima con este capítulo. Quiero que bueno, cuando estamos hablando como que sí, de planificarlo o no, porque Ana es súper preparada, como que yo te dije, bueno, vamos a dejarlo que fluya. Un poquito la idea de este podcast es que sea eso y que no sea como que algo que entienda todo el mundo, que pueda ayudar a cualquiera, ¿sabes? Entonces, bueno, nada, bienvenida a este capítulo que me emociona mucho. Vamos a hablar de el medicamento que está de moda, sobre todo aquí en Venezuela. Bueno, vamos a hablar no nada más del medicamento, sino yo quiero hablar un poquito de todo lo que tú ves en consulta. Quiero que nos digas cuáles son las contraindicaciones, quiénes son los que pueden o deben o podrían utilizarlo, cuáles son los candidatos. Pero bueno, yo quiero que empieces como que te presentes, nos cuentes un poquito quién es Ana Cristina Hayek, qué ha hecho, en qué ha estudiado. Bueno, si quieren saber qué ha estudiado, se va un capítulo. No, bueno, claro que sí, tan bella. Bueno, primero que nada, de verdad, Andrea, muchísimas gracias. Para mí es un honor y un placer, porque una de las cosas que a mí más me gusta es lo que es la educación a las personas, al paciente, que las personas sepan, por ejemplo, de qué se trata el medicamento o cuáles pueden ser los efectos secundarios, y lo más importante, lo que es la educación de cambios del estilo de vida, ¿no? Que yo creo que eso es el pilar fundamental. Bueno, mira, yo soy médico egresada del Hospital Universitario de Caracas. Yo después hice una maestría en nutrición en la Simón Bolívar. Posteriormente hice un certificado en diabetes, me especialicé en la parte de sobrepeso, obesidad, diabetes. Hice nutrición oncológica, trabajé unos 2 años en nutrición oncológica y finalmente logré lo que siempre quise hacer, que fue mi posgrado de endocrinología. Entonces, hoy en día, bueno, soy endocrinóloga, magíster en nutrición, y es algo que se complementa mucho. Entonces, bueno, aquí estoy para hablarles de los Ozempic, de la tirzepatida, del Saxenda, de cuándo está indicado, cuándo no, cuáles son las contraindicaciones y, bueno, a responder todas las dudas. Bueno, como les dije, the whole package, o sea, enterito. Y además su papá es súper reconocido aquí en Venezuela. Yo en algún punto, cuando me vine a vivir para acá, era quien refería a mis pacientes de endocrinología, el doctor Paul Hayek. Sí, y señor. Bueno, imagínate, qué orgullo para él tener a su hija así tan preparada. Es así. Y nada, trabajando juntos. Entonces, bueno, al final del capítulo les vamos a decir dónde pueden contactar a Ana Cristina y dónde pasa ya consulta, para que, bueno, cualquier cosa, se vean con ella directamente, porque igual eso es el deber ser, sobre todo si deciden probar alguno de estos medicamentos y, bueno, si están listos o entran entre los candidatos. Para arrancar, yo quiero que hablemos un poquito de lo que es la obesidad y cómo esto se ha ido migrando a diferentes modos, ¿no? Como de verlos. Antes, normalmente, se utilizaba el IMC, que sabemos que ya no está tan updated. Pero, ¿qué define la obesidad de una persona hoy en día? Claro. Fíjense, el diagnóstico de obesidad antes era por el índice de masa corporal, que es una relación del peso con la talla. Y eso lo que nos dice es si una persona es normopeso, bajo peso o sobrepeso. Pero no nos define la distribución de grasa corporal. Y en realidad la obesidad, ¿qué es? Es un exceso de grasa corporal.
Por ejemplo, yo como que le digo a los pacientes para que ustedes lo entiendan. Un fisicoculturista es un sobrepesado, porque es puro músculo, no tiene casi grasa. Él puede tener un índice de masa corporal de 27, 28, estar en la categoría del sobrepeso, pero a expensas de masa muscular. Mientras que yo puedo tener personas con un peso normal, que el normopeso es un rango muy amplio, va de 19 a 24,9, pero tiene un exceso de grasa corporal. Entonces, son los que llaman los falsos flacos, ¿ok? Entonces, aquí es importante el porcentaje de grasa corporal. Y de hecho ya se está redefiniendo el concepto de obesidad y sobre todo de cómo es el diagnóstico de obesidad. Ya uno no se está guiando tanto por índice de masa corporal, sino por porcentaje de grasa corporal, o bien algo muy fácil de hacer es la cintura abdominal, el perímetro de la cintura. Entonces, cuando las mujeres tienen 88 centímetros o más de cintura abdominal, pues tienen lo que uno llama exceso de grasa corporal acumulada en la región abdominal. Y en el hombre, el punto de corte también varía dependiendo del país, pero el hombre debería tener menor de 98 centímetros o lo quieren disminuir aún más, menor de 94 centímetros de cintura abdominal. Entonces, porque no toda la grasa es igual, eso es otro concepto que ha cambiado. O sea, lo que yo veo es que la gente, por lo menos a ese número, le tiene una fobia y es lo que dices tú, o sea, no siempre dice en verdad cómo estás, o sea, y el ejemplo está perfecto para definir el tema de como que no siempre el más pesado es el que tiene más grasas. Pero, bueno, entonces hablando un poquito de esto, cómo ha migrado eso, vamos a enseñarles cómo se mide, si te quieres medir la cintura tú en casa. Fíjate, yo, siempre lo ideal es que sean el mismo punto, ¿no? Hay lo que se llama la cintura punto medio, eso es, el médico tiene, cuando te lo miden, lo ideal es que sea al final del arco costal y la cresta ilíaca, se mide esa distancia y sería la mitad. Medio. Okay. O a veces tú dices, bueno, vamos a medir la cintura alrededor del ombligo, pero ¿qué pasa con las personas que de repente son barrigonas? El ombligo puede bajar un poco. Entonces, la cintura punto medio no está necesariamente a nivel del ombligo y tampoco es la cintura mínima. ¿Okay? Entonces, es ese punto medio entre el arco costal y la cresta ilíaca. O sea que ¿okay? en verdad lo ideal será que vayan a un médico que lo haga. Claro, que lo haga. Eso sería lo ideal. Ahorita hoy en día hay también muchísimas latanitas, por ejemplo, que me pesa y saca mi porcentaje de grasa corporal, que es lo que es la bioimpedancia. La bioimpedancia es una herramienta muy buena, pero que también hay que saber interpretar, ¿ok? Porque es algo que si yo tengo un equipo, que el equipo fue hecho, por ejemplo, en China, las personas, la población de China es la que va a ser la referencia, los rangos normales. Entonces, claro, la población asiática no es igual antropométricamente, es decir, peso, talla, que nuestra población latinoamericana. Entonces, de repente, tú tienes un porcentaje de grasa corporal que te va a catalogar como obesidad, pero a lo mejor para tu raza no es ese criterio. Entonces, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Que no es solo tener el aparato, sino cómo interpretarlo. Cómo interpretarlo, exacto. Yo también lo que le digo a los pacientes es que que el aparato no arroje un diagnóstico, sino que se vean ellos cómo van evolucionando en el tiempo, cómo ellos mismos van disminuyendo en ese mismo aparato su porcentaje de grasa corporal. Sí, utilizarlo más que para compararse. Eso. Exactamente. Y aquí también me quiero detener un poquito en que cuando tenemos un exceso de grasa corporal y que está acumulada en la región abdominal, eso se llama grasa visceral, esa es la que tiene riesgo de enfermedades, ¿ok? Entonces, es por eso que es tan importante tratar a los pacientes con obesidad. ¿Por qué? Porque van a tener mayor riesgo de tener hipertensión arterial, de tener hígado graso no alcohólico, hay ciertos tipos de cáncer que están implicados con la obesidad, cáncer de esófago, de colon, de mama, de vesícula, o sea, hay muchos tipos de cáncer que están asociados a obesidad y enfermedad cardiovascular, infartos, colesterol alto. Entonces, si yo trato la base, voy a disminuir el riesgo de todas esas enfermedades. Y una de las cosas que también hemos hablado antes de que empezáramos a grabar, que quiero dejar claro, es que no nada más, incluso no es nada más la circunferencia
ni la grasa visceral, sino que tiene que haber un criterio completo a la hora de decidir si eres candidato para esto, para ¿no? el uso de medicamentos. Exacto, fíjense. Usualmente si yo tengo un paciente con un sobrepeso o que tiene 2 o 3 kilos de más, no tiene criterio para usar medicamentos para la obesidad. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene, porque todo uno va, si bien el índice de masa corporal está dejando de ser utilizado, uno sí lo sigue utilizando en la consulta, pero como un complemento. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un índice de masa corporal por encima de 27, con una cintura abdominal, si es hombre, por encima de 98, y si es hipertenso o prediabético, es decir, que tiene una glicemia alterada en ayuna o tiene hígado graso, ya tiene una condición que está asociada al sobrepeso y a la obesidad. Entonces, él tiene criterio. ¿Okay? Si tengo pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 30 o tengo un paciente que tiene una cintura abdominal, una mujer que la tiene por encima de 88 o un hombre que la tiene por encima de 94 o 98, dependiendo de cada caso, porque los casos hay que individualizarlos, pues también tienen criterio para su uso. Entonces, y sobre todo, ¿qué quiero yo con este medicamento? Bueno, revertir la obesidad, y se puede incluso revertir la condición. Es decir, si yo tengo un paciente con hígado graso, si el paciente cambia el patrón de alimentación, pero cambia el patrón de alimentación y pierde el 3% de su peso actual, ya esa condición, ya el hígado va mejorando. ¿Okay? O ya los triglicéridos que están altos disminuyen, la glicemia que está alterada en ayuna también disminuye. O sea, uno puede ver cambios con un pequeño porcentaje de pérdida de peso, y por supuesto, mientras mayor es ese porcentaje, mayor va a ser el beneficio para la salud. Exacto. Bueno, vamos entonces a definir, ya quedó muy claro la diferencia y lo que es un criterio para el medicamento. Vamos a hablar un poquito de cuáles son esos medicamentos y nada, vamos a explicar primero cómo son los medicamentos para ver quién podría, quién no. Bueno, lo que hablábamos antes que te decía es que normalmente cuando a mí me llegan mis pacientes, yo siempre les pido como que cuáles han sido sus últimos exámenes, y si no están dentro de los últimos 6 meses, los últimos exámenes, actualizados los exámenes, yo digo updated, este Spanglish mío, nada, siempre les pido que se los repitan. Entonces, eso es importante también para cada uno de los pacientes que tú ves. O sea, como me decías antes, como que tú buscas un poquito la raíz, ¿no? Claro, hay que buscar la raíz del problema. Entonces, yo, como les explico a mis pacientes, si ellos están yendo a la consulta porque tienen un exceso de peso, yo tengo que buscar la causa. Por ejemplo, el paciente tiene obesidad central. Entonces, yo tengo que ver, si esa obesidad central es debido a algún problema hormonal. ¿Okay? Por ejemplo, ahí está la función de la tiroides. Yo sé que usualmente casi todo el mundo quiere decirle que yo estoy gorda porque puedo tener problemas a la tiroides. Sí. No necesariamente es así, pero sí, eso hay que evaluarlo. Número 2, yo también tengo que ver, bueno, mira, ¿será que este exceso de peso que tú tienes, este exceso de grasa corporal, ha tenido alguna repercusión en tu metabolismo? Y es por eso que es importante realizar, fíjense, en todo paciente con sobrepeso y obesidad o obesidad central, es importante verificar la función tiroidea, es importante verificar cómo está la glicemia. Hay que hacer un despistaje de diabetes tipo 2 para ver si el paciente ya o tiene diabetes o tiene lo que uno conoce, una condición que es prediabetes, que es una alteración de la glicemia, que no está tan alta para tener el diagnóstico de diabetes, pero tampoco está en el rango de la normalidad. ¿Okay? Como un red flag. Exactamente. ¿No? Si el paciente tiene, por ejemplo, problemas en el colesterol, si tiene triglicéridos altos o el colesterol alto, eso también hay que evaluarlo. Y por último, muchas cosas que hay que hacer también, fíjense, el eco abdominal, porque hay que ver cómo está ese hígado, si hay hígado graso o no. Otro de lo que se ha asociado es que la obesidad es un factor de riesgo para insuficiencia cardíaca, para trastornos del ritmo cardíaco como es la fibrilación auricular. Entonces, dependiendo de la edad del paciente, hay que hacer en sangre, hay un examen que se llama ProBNP, para ver cómo está la funcionalidad cardíaca, y dependiendo del caso, una evaluación cardiovascular completa, pues sería el deber ser. ¿Okay? Ahora,
si el paciente, ¿qué medicamentos tenemos? Hay muchos. Hoy en día, la verdad es que, los que más se han utilizado en los últimos años y lo que han revolucionado la era de la obesidad son las inyecciones, eso se llaman los análogos del GLP-1 y ahorita también hay unos análogos que se llaman del GIP. A mí me gusta a veces hablar de cómo surgió este medicamento. En realidad, fíjense, este medicamento en verdad fue hecho para pacientes con diabetes tipo 2, porque es un medicamento que sensibiliza la acción de la insulina. Entonces, empezaron a darse cuenta que los pacientes que empezaron a utilizar el medicamento perdían muchísimo peso. Y dijeron, bueno, ¿por qué? Como la mayoría de los diabéticos tipo 2 son obesos, ¿por qué no empezamos a utilizar este medicamento en pacientes que tienen obesidad sin diabetes? Y los resultados han sido buenísimos. Que esa es la parte, una de las partes que queríamos enfocar full, como que de que esta explicación sea bien completa para que entiendan que no es ni el enemigo ni es para todo el mundo, ¿sabes? Porque de hecho ha arrojado muchos buenos resultados en muchas personas que de repente sí lo necesitaban, porque además de todo, la obesidad, el sobrepeso, no nada más viene de algo, o de hecho muchas veces no viene de algo metabólico o algo hormonal, sino de malos hábitos también, ¿no? Exacto. Yo considero que la obesidad es una entidad es multifactorial. Y su manejo es un manejo complejo, no es fácil, ¿ok? ¿A qué se debe? Mira, puede haber una causa genética, pero lo que sí ha habido, porque ha habido un cambio en nuestro patrón de alimentación de años de larga data, pues, ha habido mala alimentación, ha habido sedentarismo, el sedentarismo también así es un tema que eso hace que haya un aumento de obesidad. De hecho, cuando uno lee la prevalencia de obesidad a nivel mundial, es alta. Dice, mira, hay como 2.000 millones de personas con sobrepeso y 650 millones de personas con obesidad actualmente. Y las proyecciones a futuro es que, por ejemplo, de 650 millones de personas con obesidad, va a haber un aumento a 1.000 millones de personas con obesidad. ¿Y qué problema trae eso? Por eso es que dicen, es un problema de salud pública. Claro. Por todas las enfermedades que están implicadas. Y todos los riesgos en los que te pone este tipo de condición, para llamarlo así, ¿no? Fíjense, entonces este es un medicamento que, como les expliqué, ha revolucionado el mundo, ¿no? ¿Cómo actúa? Porque eso es importante que, como les dije, que la persona sepa de cómo actúa este medicamento. Yo voy a hacer lo más didáctica posible. El medicamento tiene varios mecanismos de acción. Como ya les dije, ellos van a hacer que la insulina funcione mejor, pero también él actúa a nivel central. A nivel central, a nivel del cerebro, él va a estimular el centro de la saciedad y va a disminuir el centro del apetito. Entonces, a la persona le va a dar menos hambre. Y hay algo que es súper interesante, que este es un medicamento que también disminuye, por ejemplo, pacientes con adicciones, que fuman, pacientes que tengan adicciones a ciertas drogas. Este medicamento ayuda a que las personas dejen esas adicciones. De hecho, podemos decir que la comida puede ser una adicción. Sí, ¿no? es 100% una adicción. Entonces, es un muy buen medicamento. Y también el otro efecto es que disminuye el vaciamiento gástrico. Es decir, la persona la digestión se enlentece. Entonces, te sientes full por más tiempo. Por más tiempo. Entonces tú te sientes más lleno, con una llenura durante el tiempo y por lo tanto comes menos. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuáles serían los efectos secundarios de eso? Que a veces, no sé si han oído hablar también que dicen, el Ozempic hace que haya parálisis gastrointestinal. Bueno, pueden haber, depende de cómo lo uses, ¿ok? Este medicamento, o vamos a hablar, está el Saxenda, que es la liraglutide, la semaglutide, que es el Ozempic o el Wegovy, y los duales, que son análogos de GLP-1 y GIP, que es el tirzepatide, que se llama Mounjaro. Okay. Entonces, estos medicamentos se tienen que ir aumentando de forma progresiva, ¿ok? La dosis se tiene que dosificar, eso te tiene que explicar un médico, tú tienes que ir, ¿cómo me lo voy a poner? Hay unos que son diarios, hay otros que son una vez a la semana. ¿Para qué? Para evitar todos esos efectos secundarios. Y si los tienes, puede haber manera de
paliarlos. Por ejemplo, si el paciente tiene náuseas o se siente muy lleno, tú le puedes dar algo para las náuseas. Ahora, si las náuseas son incontrolables, si le da un estreñimiento fatal, es decir, uno ve balance-beneficio. Si los efectos secundarios son mayores que el beneficio, pues el paciente no es candidato. Claro. ¿Ok? Entonces, por eso es que el médico tiene que estar pendiente del paciente con este tratamiento. Eso es algo que es importante. ¿Qué especialidades en medicina pueden prescribir este tipo de fíjate, medicamentos? Eso es una buena pregunta. Yo creo que los endocrinólogos es importante que lo indiquen. Hay ahorita actualmente cirujanos bariatras que también son los que manejan obesidad, también los pueden manejar. Y lo pueden un entrenador no debe indicarlo. No. Y un nutricionista tampoco. En teoría tampoco. Exacto, en teoría tampoco. Porque tú en verdad, tú tienes que... ahora, el nutricionista es un gran aliado porque es el que nos va a ayudar a que el paciente aprenda a comer. Por supuesto. Sí, porque hay algo que sí quiero... Esto es una herramienta terapéutica, no es la solución a todos los problemas. Esto va a ayudar al paciente a mejorar, ayudarlo. O sea, va a ser una herramienta, no es la solución. No. Entonces, eso es algo que también hay que quedar muy claro. Y cuando se llega a la meta, si sea de peso o de grasa, porcentaje de grasa, ¿cómo empiezas tú a disminuirlo? Ok. Primero, creo que es importante saber qué espero yo del medicamento. O sea, ¿cómo sé yo si me está haciendo efecto o no? Fíjense, el medicamento que ha demostrado con la Saxenda puede haber una disminución del 6 al 15% del peso. Con el Ozempic o del Wegovy puede ser del 15%, y con los análogos duales uno espera que pueda llegar hasta un 20% de la pérdida de peso, ¿ok? Fíjense, como les dije anteriormente, si yo pierdo el 3%, va a haber mejoría en los triglicéridos, en la glicemia. Si pierdo el 10%, va a haber mejoría en hígado graso y en hipertensión arterial, en todos los valores que están implicados. Y si yo pierdo el 15% o más, incluso hasta puede haber, si yo tengo un problema de diabetes o de prediabetes, puede haber una disminución, o sea, una regresión o una remisión de la diabetes, ¿no? Entonces es importante la pérdida de peso, pero yo lo que le digo a los pacientes, si tú a las 12 semanas de usar el medicamento no has logrado perder entre un 8 a un 10% de tu peso con el que llegaste, el medicamento ya a lo mejor no te hace efecto, ¿ok? Y eso puede pasar, ¿ok? Entonces, es también importante hablar de, si yo tengo un paciente yo siento que la gente, y lo he visto porque tengo familiares que lo están utilizando, llega un punto que también les da miedo dejarlo. Sí, ¿sabes? porque que es como que, pero esto me va a volver a dar hambre y voy a perder todo lo que he hecho. Entonces yo pienso que esa es la pregunta, como que el criterio para disminuirlo es poco a poco también. Claro, sí. Entonces fíjense, porque ¿cuánto debe de durar el tratamiento? El tratamiento debe durar más o menos de 9 meses a un año. Okay. Y tú tienes que ir disminuyendo la dosis de forma progresiva. ¿Okay? A veces hay pacientes que necesitan... hay que, como te digo, hay que individualizar cada caso y personalizarlo. Hay pacientes que necesitan a lo mejor dosis pequeñas en el tiempo y se puede mantener la dosis en el tiempo, ¿ok? Y hay otra cosa que es importante. Como este medicamento quita el hambre, no es que no coman, porque si el paciente no come o hace ayunos prolongados, se va a favorecer la pérdida de masa muscular. Y es algo que dicen, no, es que con estos medicamentos, esa es otra noticia, con este medicamento hay pérdida de masa muscular. Entonces, si yo pierdo masa muscular, por supuesto que la reganancia de peso va a ser mayor, claro, o sea, va a ser más fácil, por decirlo así, porque no es perder peso en peso, es cambiar composición corporal. Y para eso el ejercicio es fundamental. Exacto. Por eso es que yo pienso que tiene que venir acompañado de, como dices tú, un nutricionista, seas un psicólogo. Un psicólogo también es importante. Y por supuesto, ejercicio, algún tipo de ejercicio y sobre todo de pesas, ¿no? Ejercicios lo que son de resistencia muscular. Para tratar de evitar esa pérdida de masa muscular, que es importante. Otra cosa que quiero demasiado aclarar es, vamos a decir que yo me quiero quitar 3 kilos y
tú me hiciste mis exámenes, todo está bien, mi tiroides está funcionando perfecto, o sea, no soy candidata en ese sentido de que tenga algún tema, porque eso es lo que yo estoy viendo, y de hecho me lo preguntan full en redes sociales, valga la redundancia, bueno, yo quiero utilizar el medicamento para perder estos, no sé, 3, 5 kilos, y es más por un tema físico de cómo me quiero ver, o porque por lo menos el otro día me decía una amiga, me decía, mira, yo trabajo en una compañía gigante aquí en Venezuela, súper conocida, y me dice, están todos en Ozempic, y me dice al punto en el que ya yo no sé si yo debería estar, ¿sabes? Me dice, porque es que no comen nada, sí. Veo los cambios físicos, o sea, porque obviamente le pasa, me dice, llego a la oficina y voy viendo cómo van viéndose mejor, vamos a decirlo así, físicamente, porque obviamente vienen perdiendo peso y se vuelve como un trend, una moda, pues, entonces, eso está bien, o sea, que yo llegue y te diga, mira, Ana, no me importa, ¿sabes? Como que está todo bien, pero yo quiero que esto me ayude, que sea algo que me ayude sin además haber hecho el trabajo completo. O sea, que eso es lo que creo que para mí siempre es el mensaje que yo les doy, como que no se pueden saltar el tema de aprender a comer, de porcionar, o sea, por lo menos en estos casos, los que a mí me han comentado, literalmente dejan de comer. O sea, entonces probablemente están perdiendo masa muscular también. Es probable. ¿Qué tan sano es eso? Y puede haber una reganancia de peso. Ajá, bueno, también, efecto rebote. Ese efecto de rebote, sí. Exacto. Mira, esto es algo que a veces es lo que yo también digo. Mira, los pacientes que tienen criterio a veces no lo quieren usar y quieren usar a aquellas personas que no tienen criterio. Exacto. Por ejemplo, en verdad, para yo tener... Si yo tengo 2, 3 kilos de más, puedo tener hasta 5 kilos de más, pero estoy en el rango que tengo la cintura abdominal menor de 88 centímetros o que tengo un índice de masa corporal en el normo peso, pero tengo 5 kilos. ¿Por qué? Bueno, porque no estoy haciendo ejercicio, porque estoy comiendo un poquito más de lo usual, estoy estresada, porque estoy estresada o porque me fui de viaje. Yo creo que primero uno tiene que hacer esos cambios del estilo de vida. O sea, uno tiene que enfocarse y decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer ejercicio. El ejercicio es medicina. O sea, el ejercicio tiene que haber prescripción del ejercicio. O sea, el ejercicio, y tenemos que hacer no solamente ejercicio cardiovascular, ejercicio de resistencia muscular para evitar la pérdida de masa muscular, que es normal con la edad. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que es un medicamento que como tiene tan buenos efectos y es un medicamento tan bueno que ahorita gente que no lo necesita lo quiere usar para tratar de estar delgado y tratar de estar fit. Pero yo eso sí no lo comparto porque creo que ahí es donde estos pacientes pueden tener esos efectos secundarios, porque usualmente no creo que algún médico, si tú estás bien por 2, 3 kilos de más, te lo recete. Entonces, son personas que se están automedicando. Entonces, cuando te estás automedicando, y es un error muy común, este es un medicamento que se usa una vez a la semana. Muchos pacientes me llegan y me han llegado porque se lo empezaron a poner todos los días. Entonces, el efecto es muy fuerte. Claro. Entonces son pacientes que llegan con hipo, son pacientes que pueden llegar con hipoglicemia, son pacientes que de repente se ponen una dosis más de la que le corresponden y es un problema. Entonces, ¿cómo manejas eso? O sea, como que... O sea, porque yo siento que eso también es psicológico. Sí. O sea, porque o sea, tú como médico tampoco puedes controlar lo que hacen cuando salen de la consulta. No lo puedo hacer. Entonces, fíjense, yo creo que eso es educando, sí. Es educando, es tratar de que el paciente entre en razón. Es también, mira, así como nosotros como médicos también tenemos que hacer lo que yo dije una vez en adultos, hacer también como despistajes de a lo mejor de trastornos de conducta alimentaria. Claro, ¿Cómo te ves tú en el espejo? Si tú en verdad tienes 2 o 3 kilos de más, que los puedes tener, pero ¿qué tan grave es? ¿O será que estás deprimido? Ajá, Ana. Si la persona está indicada con un médico, empieza el tema del medicamento y no hace ningún cambio de estilo de vida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno... Nada, he tenido pacientes que primero, como el medicamento, como les expliqué, disminuye la digestión. Y hay pacientes que me dicen, bueno, no, mira, doctor, es que me comí entonces una milanesa, refresco y me inyecté. Y me llaman y me dicen, no aguanto el dolor de barriga, estoy lleno de gases, o sea, me siento mal. Entonces, si tú no haces un cambio nutricional adecuado al tipo de medicamento, no lo vas a tolerar. O, bueno, perderás a lo mejor, 2 kilos, pero no vas a perder lo que uno está
buscando que pierdas. ¿Ok? Entonces, eso es algo que es importante y quiero hacer énfasis de aquí de que esto es una herramienta que va a hacerle al paciente más fácil seguir, controlar las porciones, si le cuesta eso, le va a ser más fácil de repente. Hay algo que es interesante, que los pacientes pueden cambiar, está descrito y sí me han dicho, cambian la preferencia del alimento. Por ejemplo, muchos pacientes como es un medicamento que eso disminuye el vaciamiento gástrico, los alimentos pesados no les provoca. Entonces de repente dice, oye, le provoca, entonces es mejor comerse una cremita de calabacín o una manzana que cae mejor. Entonces ya van cambiando el hábito, pero eso también hay que instruirlo, educarlo y apoyar a ese cambio. Pero claro, si porque no hace nada. Sí, exacto, es como si no hiciera nada. Exacto. Es que es súper interesante en verdad y ver y como tiene que ser como todo personalizado, individualizado para que en verdad le saques el provecho al medicamento, claro, que es muy bueno para lo que es. O sea, que ese es el tema, que la gente... Y yo lo veo como que con todo, porque por ejemplo yo he tenido pacientes que me dicen, bueno, estoy haciendo ayuno intermitente y me va buenísimo y tú le dices, ay, ¿con qué rompes el ayuno? Y te dicen, bueno, con McDonald's. Entonces, oye, en verdad ahí está... Ahí no estamos haciendo nada. Exacto. Entonces, es como que por más que tú utilices X o Y metodología para esta pérdida de peso, pues tienes que irte al fondo, a la raíz del tema... del problema, de la base. Claro, de la base, claro. Y además trabajar, no te puedes saltar trabajar la parte psicológica, la parte nutricional y emocional. O sea, la parte emocional es guau, porque tú puedes perfectamente estar... Y de hecho, yo creo que tú metabólicamente en exámenes puedes tener todo bien y estar, no sé, deprimido o pasando por un momento, o estar en una relación pésima o pasando por un divorcio que te genera mucho estrés, mucha tristeza y estar comiendo de más, porque a veces también pasa, o sea, a mí me pasa, y creo que me lo mencionaste ahorita también, que también a veces te llegan y te dicen, bueno, mira, es que yo en verdad no estoy comiendo de más, y cuando tú indagas, sí, hay un mayor consumo calórico por alguna razón emocional o psicológica, y eso también está haciendo que haya un aumento de peso, porque algo tiene que estar pasando para que lleguemos a este punto, ¿no? No, es así. Yo siempre digo que toda nuestra... patrón de alimentación tiene que ver mucho con las emociones, ¿no? Hay gente que come porque está triste o porque está contenta o porque está ansiosa, como hay gente que también deja de comer. Entonces, eso es importante, ¿no? No, y el tema es tan, en verdad, tan loco que a veces, o sea, yo he tenido amigas y pacientes también que me dicen que sí. A mí me da una rabia porque no sé quién Carrizo, no sé, termina con los novios y se pone así de flaca. Y yo pienso, o sea, pero estás entendiendo que es por tristeza. Está triste, claro, no es algo bueno. Y me dice, no, a mí me da por comer más. O sea, que claro, es literalmente cada quien, exacto, lo contrario, cada quien le da por donde le da. Pero lo que a mí me llama la atención es como que esa fijación de como que, wow, qué bueno que a esta persona le pasó algo malo para que deje de comer. O sea, y es ese extremo al que yo en mis redes siempre trato como que de enfocarme en que no se vayan. O sea, y con el tema de los medicamentos, sí, o sea, si lo quieres probar, si tienes que ir con un médico que te haga todos estos estudios, claro, que te indique la dosis, o sea, la vaya aumentando, disminuyendo, ¿sabes? La dosificación. Hay pacientes que van a necesitar más, hay pacientes que van a necesitar menos. Y también hay pacientes que no lo necesitan y es tratar de explicarles a ellos que tú no cumples el criterio, ¿ok? ¿Por qué? Porque no lo cumples. O sea, qué bueno que no lo cumples. Qué bueno que estás sano. O sea, que eso es algo que... Y es algo que yo quiero aquí... que algo que quede claro. O sea, el estar flaco y fuerte y fit y bello no es sinónimo de estar metabólicamente sano. Tú no puedes también hacer perder peso, lo que yo a veces digo, a costa de tu salud. Claro. Entonces, yo creo que es una buena herramienta para las personas que la tienen indicada y donde tenemos que hacer un esfuerzo importante en lo que es el cambio del estilo de vida, porque es sumatorio. Por ejemplo, he tenido pacientes que a mí me gusta ver a los pacientes cada 6 semanas, sobre todo para ver, mira, cómo van los efectos secundarios, cuánto peso has perdido, cómo te sientes, qué está pasando, o sea, verificar también que no haya una pérdida de masa muscular. Y muchos pacientes, bueno, van a la segunda, tercer control y después se pierden. Entonces, se pierden, es más, hasta
el 80% de los pacientes o hasta 89% de los pacientes no vuelven a la consulta. Entonces, tú pierdes el seguimiento y cuando vuelven ya o reganaron peso o porque dejaron el medicamento, se sintieron frustrados y lo dejaron. Entonces, esto va más allá de dar una receta para perder peso. Esto hay que trabajarlo y esto es algo que hay que trabajarlo de manera continua para que tenga el efecto beneficioso que hay, porque los pacientes que me han seguido he tenido muchos casos que les va muy bien, pero muchos se pierden. Entonces ahí sí, si se pierden, yo no sé cómo están. Claro. Entonces eso es algo que es importante. Que es lo que yo también siempre les digo, como que esta hora que nosotros nos vemos, yo te puedo decir cómo hacer todo, pero lo que haces tú después ya es decisión tuya. O sea, uno no puede estar persiguiéndolos, ojalá uno pudiese, pero uno no puede, pues, y viendo qué están haciendo tras bastidores. Entonces siempre es importante que vuelvan a la consulta, que tengan su control. El control, además de chequear todas esas cosas, también es un tema de entender que todo va bien y que bueno, se continúa o no se continúa, cuando se para. O sea, es importantísimo el control. Es importantísimo ver la parte también metabólica, que tanto ha disminuido el colesterol, los triglicéridos, ver si hay efectos secundarios. Por ejemplo, uno de los efectos secundarios dicen, bueno, o pancreatitis o eso, si hay mucho estreñimiento. O sea, eso tenemos que estar pues encima, Que ¿no? además, en verdad, todos los medicamentos tienen un efecto secundario. O sea, todos. O sea, el Tylenol, o sea, todos los medicamentos tienen efectos secundarios y pues también eso depende de cada persona. Entonces, claro, tienen que hacer las cosas bien, ese es el punto. Y utilizar las herramientas a las que están expuestos de una manera inteligente y de manera responsable. También, si son influencers y me están escuchando, también tener mucho criterio a la hora de recomendar, a la hora de contar sus historias, porque yo pienso que a veces contando la historia también confundes. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Estás preparado? Y si no, pues siempre referenciar a estas personas a un profesional de la salud, a alguien que ha estudiado como Ana. Eso sí es importante. Es muy importante. O sea, yo creo que para eso son estas plataformas, o sea, para eso me las tomo yo, para educar con respecto a eso y entender que pues no es que es negro o blanco, sino que hay un gris y este gris hay que hacerlo bien para que funcione, para que sea un cambio para siempre, que al final es lo que estás buscando. No quieres arrancar algo así y tenerlo que volver a arrancar después, o que se te vaya de las manos y te sientas horrible, o que de repente seas un flaco malnutrido. O sea, que eso también es el caso. Pues. Es el caso. Entonces, bueno, yo lo que quería era como que este capítulo fuera como que enseñarles eso, como que la parte responsable, lo bueno y lo no tan bueno de utilizar estas cosas, cuál es el criterio, que creo que lo mencionamos bastante, con quién deberían de iniciar este tipo de tratamiento si es el caso. Ok, bueno, no, entonces vamos a hablar un poquito de esta noticia que está en redes por todos lados, que dice que ahora que los Ozempic puede generar ceguera abrupta. Sí, lo que es la pérdida de la visión. Eso se llama neuropatía óptica. Y en verdad, fíjense, si yo tengo un hombre mayor de 50 años o personas mayores de 50 años con obesidad, hipertensión, diabetes, tienen un riesgo para desarrollar esta neuropatía óptica. El medicamento, en verdad, hay dos estudios. Hay un estudio que dice que puede aumentar el riesgo y hay otro estudio que dice que no lo aumenta. Yo creo que es un medicamento que tenemos que ver qué más pasa en el futuro, que necesitamos más trabajos de investigación. Pero cuando te pones a ver el riesgo de generar esta especie de neuropatía, que es de neuropatía óptica, el riesgo es muy bajo en comparación al beneficio que tiene el medicamento, en el beneficio de enfermedad cardiovascular, en el beneficio de lo que es mejorar el hígado graso. Entonces, uno siempre tiene que ir viendo, bueno, ¿cuál es el costo, balance-beneficio? Y eso es criterio médico, o sea, al final claro, tu médico es el que te tiene que sí, que te decir, por supuesto, si yo veo un paciente que llega a tener una pérdida abrupta de la visión y está con este medicamento, bueno, a lo mejor hay que retirárselo, pero a lo mejor no es por causa del medicamento, es a lo mejor porque el paciente es diabético, es hipertenso, es decir, aparentemente no hay una relación causal. Medicamento, neuropatía, no. Eso es algo que nos va a ir diciendo en el tiempo, pero
en verdad, hoy en día que yo te diga que la causa o que es un riesgo importante, no me atrevo a decir. Como sí lo tengo que decir, es un medicamento que tiene sus efectos secundarios y que tenemos que seguirlo trabajando en el tiempo, viendo en el tiempo que pasa. Exacto, Okay. bueno, eso es importante porque, y mira qué diferente la interpretación a un título que vean en redes que diga que asusta, pues, porque a la final... Que asusta. Y no todos, o sea, yo siempre les digo a las mamás, a mis amigas mamás, les digo como que no se metan en Google para todo, porque ustedes no son médicos, no o sea, saben. Y no estás hecha para ser un médico, Sí, o sea, estás hecha para ir a buscar al médico. No sabes interpretar la información, que también es importante. Exacto, Entonces, y es confuso, o sea, yo tuve una clase completa de cómo interpretar investigaciones en la universidad, o sea, de una clase de 6 meses, o sea... Sí, entonces, no es fácil. Oye, no es fácil porque puede ser muy confuso y también estos títulos y generan esta polémica que asusta, pues entonces para mí estos espacios son para eso, o sea, yo siempre digo, yo soy cero farandulera de como que yo quiero el podcast para darme a conocer, no, el podcast es para que las pocas personas, si Dios quiere, cada vez más, pero como que las pocas personas que deciden escucharlo aprendan algo y aprendan y se eduquen y sepan, pues, a la hora de reunirse con sus amigas o de que un familiar les llega con esta opción, pues, a dónde redirigirlos o, pues, ustedes mismos, con lo que aprendieron, pues, enseñar, pues, que a la final no es para todo el mundo, no lo deberías de utilizar mal, o sea, porque tiene sus consecuencias y no te va a funcionar si el cambio no es interno y es completo, pues, ¿sabes? Entero. Entonces, bueno, nada, quiero que digas también dónde te pueden conseguir aquí en Caracas. Ana está aquí en Caracas, la doctora Ana Cristina, aquí en Caracas, ¿dónde pasas consulta? Sí, fíjate, yo estoy aquí, yo paso consulta en el Centro Médico Docente de la Trinidad y en el Centro Médico de Caracas. Ahí me pueden conseguir. Igual yo le voy a dejar abajo los teléfonos y las redes de la doctora para que puedan seguirla y pues cualquier duda. Tengan cualquier duda o quieran verse con ella, pues pasen por allá. Nada, Ana, gracias por venir. No, vale, a la orden, y estoy a la orden en lo que necesiten. Siento que eres demasiado alguien que debe estar por el mundo educando y pues nadie más preparado que tú. Gracias. Y nada, creo que todo quedó claro. Cualquier cosa, cualquier duda, nos escriben, les damos las redes y bueno, si pueden suscribirse al canal porque eso es lo que hace que uno se mantenga motivado a seguir ayudando y compartiendo educación. Entonces, bueno, nada, gracias por venir. Un beso. Gracias. Chao.